¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a esta Quinta Esquina, donde intentamos analizar la situación, la actualidad y siempre también de la mano de sus protagonistas. Hoy es 12 de febrero y estamos a poquito más de un mes de que se celebren esas elecciones a las Cortes de Castilla y León. Vamos a ir empezando ya a hablar de algunos de estos temas. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, voy a saludar a quienes me acompañan esta noche, una semana más en esta mesa. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y hoy también con nosotros Pablo Lago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, buenas noches. De nuevo a esta mesa. Y vamos a saludar ya a nuestra invitada, María Pardo. Ella es la número 1 del Partido Popular por Valladolid a las Cortes de Castilla y León. Hasta hace solo unos días la directora general de Vivienda tuvo que abandonar ese cargo precisamente por esta circunstancia. Muy bienvenida. Buenas noches. Así es, buenas noches. Bueno, ¿cómo se afronta este nuevo reto político? Bueno, María? pues fundamentalmente con ganas de trabajar y con el espíritu de mejorar a la ciudadanía pues en la medida de lo posible, ¿no? Pero sobre todo con ese reto de durante esta campaña pues trabajar lo más posible, perdón, y también bueno, pues de intentar que nuestro equipo pues haga un buen trabajo, ¿no? Es verdad que bueno, pues vivimos momentos complicados y bueno, pues con ese reto salimos al escenario. Un escenario que vamos a ir analizando, Tamara. Pues sí, con esa experiencia que tiene usted y habiendo sido directora general de Vivienda en la Junta, ¿qué aprendizajes de esa etapa consideran más valiosos a la hora de encabezar la lista por Valladolid por parte del Partido Popular? Pues como yo creo que nos avala una gestión muy bien planificada, unos objetivos que nos marcamos siempre pues a principio de gobierno, en este caso, y luego pues esa trayectoria en la que yo creo que los ciudadanos pueden ver que nos caracterizamos por cumplir aquello que prometemos, ¿no? Y yo creo que con ese aval ahora mismo salimos a la calle porque hay muchos datos que hacen que efectivamente lo que decimos no quede pues en meras expectativas, sino que verdaderamente sea así. Yo creo que esa gestión es lo que ha llevado a tomar decisiones por parte del presidente del partido y el presidente también de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para colocar en determinados lugares a personas que han sabido gestionar. Bueno, primero que hay que contar un poco que yo creo que María Pardo es uno de los elementos en ascenso dentro del Partido Popular. Fíjate si es de los elementos en ascenso que en Valladolid, los dos consejeros que hay de Valladolid no va ninguno en las listas, es el único caso, si quitamos León con Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de su consejería, y sin embargo asciende una directora general a la cabeza de lista de Valladolid, que no es cualquier cosa, que no es, manteniendo respeto a todo el mundo, no es Soria, no es Palencia, no es ni siquiera León, ni siquiera Salamanca, pese a que vaya el candidato del Partido Popular. La pregunta mía es, ¿cómo interpreta su ascenso en un lugar tan difícil en el Partido Popular como es Valladolid? Porque si esto, Valladolid no es cualquier cosa, tiene mucho simbolismo incluso para Génova. Es decir, a Génova le preocupa Valladolid especialmente, bueno, porque es algo simbólico para el Partido Popular, igual que se fue recuperar la ciudad de Valladolid en las municipales. ¿Cómo interpreta ese ascenso suyo repentino? Bueno, repentino para algunos ya lo pronosticamos hace algunos meses. Bueno, pues insisto en un poco en lo que he dicho, un reconocimiento de una responsabilidad que yo creo que se asume, se gestiona y hay unos datos que son importantes. Yo creo que en general en todas las consejerías es verdad que yo he liderado uno de los principales problemas en España, que es la vivienda, y creo que con mi equipo, porque nunca se trabaja solo, y también pues con el aval de un consejero que está también muy implicado pues, en el territorio, yo creo que eso hace también que se cumplan en mi persona pues una serie de características, ¿no? La gestión, el saber que bueno, ya he estado trabajando en estas materias y que he sido pues, responsable público a lo largo de una serie de años, y sobre todo también que bueno, a través de mi persona se produce también esa renovación que quiere el presidente, ¿no? Lo explicaba él hace unos días con mucha claridad, y él ha apostado por personas nuevas. Yo creo que es importante
bueno, pues que se dé esa oportunidad a nuevas caras, sin perjuicio de que las que ya han estado han hecho un trabajo increíble. Luego podremos hablar de algunos datos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace, yo creo que fundamentalmente haya el foco en nuevas personas y entre ellas, pues bien, estoy yo lo asumo, pues lógicamente con un grado de responsabilidad elevado, porque, como bien decías, pues detrás de ese trabajo que podamos hacer ahora y probablemente en el futuro, pues va a depender también pues el propio respaldo de un partido político y también de una gestión en favor de unos ciudadanos. Es que usted además en gran medida tiene, no solo usted, ¿no?, tiene una parte alícuota de responsabilidad que no es poca, ¿no?, el peso, y es frenar el auge de Vox, que es la gran preocupación que tiene el Partido Popular. Es verdad que no se puede comparar Aragón, Extremadura y Castilla y León, porque son ciclos distintos. Aquí en el 22 hubo un ciclo donde Vox pasó de 1 a 13, es decir, no se va a duplicar los resultados, pero sigue ese ascenso y evidentemente Valladolid es uno de los lugares donde más peso ha tenido Vox en Castilla y León. La mejor prueba son que tiene 3 procuradores por Valladolid y la mejor prueba es el resultado que consiguió en las municipales, donde además es de los pocos sitios donde mantienen un gobierno de coalición con el Partido Popular. ¿Cómo se combate a ese lobo silente, silencioso y sigiloso que es Vox y que le está comiendo terreno al Partido Popular? ¿Cómo se combate eso en Valladolid? Bueno, usted decía que es una preocupación para el Partido Popular. Es una preocupación para el Partido Popular porque estamos preocupados por los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos tienen que descubrir y también que analizar qué ha pasado con este partido político, en concreto en Castilla y León. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado sobradamente una capacidad de diálogo, yo creo que como nadie. Lo demostró con Ciudadanos durante un periodo importante de gobierno y lo demostró después con Vox, sin renunciar a los principios, ¿de acuerdo? Porque se puede cambiar de opinión, esto lo decía hace poco Antonio Banderas en una entrevista, se puede cambiar de opinión, como estamos viendo en otras formaciones políticas, pero no de principios. Y sin embargo, resulta que en el gobierno de Castilla y León, que ofreció a ese partido político responsabilidades propias de sus consignas, como es agricultura, a mitad de partido desaparecieron del gobierno sin dar absolutamente ninguna explicación, por tanto, dejando a sus votantes sin esa respuesta que ellos querían y además con un desgobierno bastante importante. Yo creo que son ellos los que tienen que dar explicaciones, son ellos los que tienen que dar explicaciones a la ciudadanía de si eso verdaderamente es preocuparse por los ciudadanos de Castilla y León o estaban más preocupados en su líder nacional. Porque parece que si uno analiza lo que está pasando desde hace unos meses para acá, desde que tomaron esa decisión hace un par de años para acá, a mí me gustaría saber cuál es la preocupación de ese partido político de Vox en relación con los ciudadanos de Castilla y León. Yo fíjese que acaba de decir Pablo que no es comparable el caso de Extremadura y Aragón con el de Castilla y León. Los ciclos. Los ciclos. He dicho que no es comparable los ciclos. Bueno, efectivamente los ciclos, pero no sé si... No lo sé, yo no sé si... No, si yo te lo explico. Creo que sí que puede ser. Escucha, pero son datos. Mira, en el 22 Vox pasó de 1 a 13, es decir, la eclosión que, por ejemplo, ha tenido en Extremadura y en Aragón, la tuvo ya aquí. Pasamos de 1 a 13, no se duplicó, sino que ya tuvo una eclosión. Ya está en el 17 y pico % en Castilla y León en el 22, que es la cifra que está ahora. Digo, a la hora de hacer el análisis, yo no sé cuál va a ser el resultado. Luego el resultado son las urnas y son inciertas. Yo estoy haciendo un análisis de lo que ocurre, de los datos, pero si te fijas, es que Vox pasó de 7 diputados nacionales en Castilla y León, cuando alcanzó la cresta de la ola, a un diputado nacional que tiene solo ahora en el ciclo del 23. Por eso digo que hay que analizar de forma distinta los ciclos. Es decir, Aragón y Extremadura viene de un ciclo de vaguada para Vox y ha cogido la cresta. Lo que digo es que esa cresta ya la cogió Vox. Pero de cara a su equipo me imagino que ese auge que se ha visto en ambas elecciones será preocupante también y me imagino, bueno, pues que será la inercia, también... sí, claro, la inercia. Claro. Sí, yo añado un factor y es que el candidato de Vox de hace 4 años creo que no le conocíamos a absolutamente nadie y el de ahora, sin embargo, ha estado pues ahí un poco más en la palestra y en el espejo. El candidato es el mismo, es Abascal. No, hombre. No, el candidato es Abascal. En Castilla y León no. O sea, yo opino exactamente igual que Pablo, pero en todo caso la preocupación con la que asume
pues su tarea ahora mismo en esta campaña es exactamente la misma que les he dicho. Es decir, la preocupación al final es que los ciudadanos sean conscientes de que toda tierra necesita una estabilidad y que esa estabilidad no siempre viene dada por una mayoría absoluta. Y de hecho es muy probable que eso no se repita en muchos años ni a derecha ni a izquierda. Y eso significa que hay que negociar. Eso es la realidad. Y en esa negociación lo que no se puede, cuando una de las partes va con humildad a negociar, es directamente hacer lo imposible para que eso no sea, para que eso no fructifique, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Extremadura. Eso sí que es preocupante. Eso sí que es preocupante. No es preocupante que se presenten partidos políticos y que los ciudadanos quieran pues, dar una oportunidad a esas formaciones. No, lo que es preocupante es que ya lo hayan hecho y que estos se hayan retirado. ¿Vamos a volver a estar en la misma situación? Mire, preocupante es que dos comunidades autónomas no hayan podido aprobar sus presupuestos generales y, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, hayan tomado una decisión que es la más respetuosa de la democracia. Oiga, si yo no tengo presupuestos, pues necesito la confianza de los ciudadanos para que esto cambie y no estar 7 años, bueno, no son 7, pero alargando un presupuesto, como estamos viendo a nivel nacional, con todas las consecuencias negativas que eso tiene para la ciudadanía. ¿Y cómo valora usted actualmente este clima político que hay y qué cree que esperan los ciudadanos? Porque es verdad que vivimos tiempos en los que hay más crispación, por lo menos que hace años, en las Cortes, por lo menos, y ya a nivel nacional ni te cuento. Hombre, con preocupación, pero con preocupación porque quizá lo que acontece a nivel nacional pues es más desagradable que lo que acontece a nivel autonómico. Yo creo que el presidente del partido, el presidente Mañueco, si ha demostrado algo también, es esa mesura que tiene en su trato hacia pues, sus rivales políticos, ¿no? Es un hombre, lo está demostrando en esta campaña electoral, tenemos un lema que es aquí más nueces y menos ruido. Si ustedes se pasan por la sede verán que hay nueces y es una escenificación de lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos salir de ese debate precisamente porque hay una crispación que el ciudadano no tiene, iba a decir el deber jurídico de soportar por esa tendencia jurídica que tengo, pero es verdad que no tenemos por qué continuar con una senda de crispación que lo único que hace al ciudadano muchas veces es pues, desligarse de la política, alejarse, desligarse, creer que todo va a seguir exactamente igual. Entonces, bueno, en ese sentido es difícil, yo también entiendo que es difícil porque están pasando cosas en las que bueno, uno se tiene que defender, es imprescindible. Pero esa no va a ser la tendencia en Castilla y León, yo creo que no lo ha sido nunca y desde luego no es la seña de identidad del Partido Popular. Eso también es un aliento para el votante. Yo creo que verán en esta campaña que nosotros somos gente comedida, gente educada, gente que queremos anunciar lo que queremos trabajar y que no nos vamos a dedicar a pues, desacreditar con insultos a los demás, ¿no? Sí desacreditaremos su trabajo o aquellas cuestiones en las que no estemos de acuerdo, pero lo haremos con la mesura tradicional, incluso yo le diría que de un castellano y leonés. Yo sobre los adelantos que ha citado usted de Aragón y Extremadura, yo creo que más que por responsabilidad, digo, por poner también el sitio, las cosas en su sitio, yo creo que se ha hecho más por tacticismo y por cierta altanería en algún caso. Porque, hombre, bajo esa misma tesis ustedes tenían que haber adelantado elecciones el año pasado, porque tampoco aprobaban presupuestos. Es decir, digo porque, claro, comparar una cosa con la otra y con la misma, pues da estos resultados. Digo, es un silogismo muy fácil lo del adelanto electoral. Pero también le iba a preguntar por un elemento que va a entrar en campaña sigilosamente y a última hora. Hablaba usted de las nueces y ahora con las nueces, con el ruido de las nueces, llegan las ardillas. Llega el factor Alvise Pérez, que ya hemos visto que tiene influencia en las elecciones y que es un elemento de crecimiento y que creo que es algo que seguramente descomponga mucho las encuestas. Las encuestas que acertaron muy bien en Aragón y en Extremadura, creo que en Castilla y León ese factor que va a aparecer el próximo domingo, sin ir más lejos aquí en Valladolid, y vamos a ver la fuerza que tiene. Bueno, ya las europeas creo que supera el 2 y pico %, lo cual es muy importante porque aunque no consiga, resta, como le ha ocurrido en Aragón. Le quería preguntar por ese factor de última hora que ha parecido sorpresivo, que es lo de las ardillas, digo, haciendo el símil con las nueces. Bueno, ardillas, lógicamente, cuando hay buenas nueces suelen aparecer, ¿no? Y el caso pues también de Alvise y de su partido, pues creo que es otra vez más de lo mismo. Es decir, ¿qué proponen? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Verdaderamente plantean un equipo de gestión
Detrás de ellos hay personas que han sido capaces de demostrar una gestión lo suficientemente relevante como para dejar en sus manos la prestación de servicios esenciales. ¿Realmente son equipos que vienen, que conocen el territorio? ¿O simplemente vienen con un mensaje, con unos ideales que cualquiera puede comprar, pero que sin embargo luego, pues, a la hora de la verdad, quizá nadie pueda defender, ¿no? Yo creo que la ciudadanía necesita agarrarse pues a algo, ¿no? Y es el típico momento, ya lo hemos visto también en el otro lado, en la extrema izquierda, ¿no? Pues que surgieron partidos políticos que luego pues se han venido desinflando. Yo apelaría simplemente al ciudadano, al sentido común y sobre todo también al bagaje de quienes han estado en un gobierno, qué es lo que han hecho, qué es lo que ofrecen y con qué equipo van. Yo creo que es bastante relevante que la gente mire el equipo. Evidentemente yo les hablo de Valladolid, es que detrás de mí viene un médico, un catedrático de reconocidísimo prestigio que además... Bueno, médico no, uno de los mejores investigadores del mundo efectivamente, en materia vírica. Pues por eso digo Caray. que, a ver, yo creo que esas cuestiones es importante que las recalquemos y que las personas vean, bueno, pues cómo van los equipos y en qué medida dejamos en sus manos, esto es como una empresa, pues queremos a los mejores y si vamos a poner nuestros ahorros en manos de una empresa, hombre, pues por favor que lo gestionen lo mejor posible. Oiga, ¿y a usted Vox se ha dado cuenta que Vox le ha contrarrestado su candidatura, su cabeza de lista en Valladolid, la ha contrarrestado con un secretario general de la Consejería, el secretario general de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y Anticomunismo y alguna cosa más de estas que tenían, que es, ¿a qué cree que es esa estrategia de poner a Díaz-Pico, una de las figuras a lo mejor menos conocidas pero más importantes en lo que es el núcleo de Vox aquí en Castilla y León? Bueno, pues precisamente yo creo que porque saben que se juegan mucho y que la apuesta de Alfonso Fernández Mañueco con su equipo ha sido pues bastante fuerte, sí, bastante fuerte. Con lo cual yo me imagino que bueno, pues eso habrá pesado en la toma de esas decisiones. Bueno, veremos a ver, insisto, nosotros estaremos atentos a ver qué proponen, si es que conseguimos saber que propongan pues algo específico, ¿no? Y por lo demás, pues como cualquier partido de fútbol o de baloncesto, ¿no? Salimos a competir y que gane el mejor. Ya que estamos valorando, ¿cómo han valorado ese desembarco de la que fue compañera, es compañera ahora de partido, de Silvia Clemente, también con su proyecto político? Bueno, nosotros respetamos, porque somos un partido democrático y respetamos a todas aquellas personas que quieren, bueno, pues entrar en este juego, ¿no? Porque hablaba antes de conocimiento del territorio, sí, yo creo que ahí por esa parte sí que hay... También creo que hay personas que si dejan en un determinado momento pues una formación política, se pasan a otra formación política, tampoco sale bien, y se van a otra tercera formación política que sale de la nada. Bueno, pues también tenemos que reflexionar sobre qué es lo que se pretende y qué es lo que se busca. Pero por parte del Partido Popular, insisto, nosotros respetamos, porque entendemos que en democracia es bueno que haya pues más iniciativas y bueno, pues oye, cada uno que proponga lo que considera más oportuno. Es verdad que la tendencia o la idea fundamental de este partido de 9 es no depender de Madrid y sinceramente pues quizás son cosas pues que se pueden entender mal, insisto, cuando ha sido defendida por una líder que es Silvia Clemente, como usted me pregunta, que siempre ha defendido lo contrario. Oiga, yo no quiero dejar pasar, digo, porque decía usted muy bien al principio que la importancia de los políticos es preocuparse de la realidad y de los problemas de la gente y cambiar las cosas para mejorar la vida de la gente. Hoy una de las preocupaciones que hay en Valladolid, en esta ciudad, es el infame aquelarre que se ha hecho en el juicio de Burgos contra un chico de Valladolid que fue asesinado de un puñetazo simplemente por el hecho de ser de Valladolid. La indignación recorre la ciudad, como la recorrió hace unos días con lo del profesor, con lo de la UVA y el esperpento de actuación que tuvo la UVA en este caso y el esperpento de actuación que ha tenido la justicia y un jurado. Yo creo que ese juicio nunca debió celebrarse en Burgos y con un jurado de Burgos, pero bueno, le quería preguntar por eso, porque eso es lo que de verdad hoy tiene indignada a esta ciudad. Bueno, pues y debería tener indignada a muchas ciudades. A nadie se le puede matar por ser de Valladolid, de Ponferrada o de ambas mixtas. Pues hombre, un rechazo absoluto a lo que ocurrió, porque verdaderamente, bueno, eso es la peor imagen del ser humano, ¿no? La violencia y encima con un resultado de muerte. También decía antes que esas circunstancias, esas situaciones tan tremendas, pues hace que muchas veces la ciudadanía crea que eso es lo habitual. No es lo habitual. Desgraciadamente ha sido un episodio muy desagradable que además
efectivamente ha derivado en otras realidades, como es el del profesor de la universidad, que tampoco ha sido un ejemplo ni para la ciudadanía ni para la comunidad universitaria, que la han tenido que expulsar. Bueno, procuremos hablar a la ciudadanía de cosas positivas, porque verdaderamente si no el desaliento va a llegar. Ya tenemos bastantes fenómenos meteorológicos desagradables, circunstancias extraordinarias, como para unirlo con hechos que, por fortuna, pues no son continuados, ¿no? Son más bien pues un hecho aislado en probablemente el sentir y en la forma de ser de los castellanos y leoneses. No somos gente violenta, por más que algunos pues revienten esa estadística y esa realidad. En este contexto de fragmentación política que estamos viviendo actualmente, no sé qué acuerdos considera usted imprescindibles para poder al menos garantizar lo que es una estabilidad institucional, por lo menos de cara al ciudadano. Pues mire, sobre todo la estabilidad presupuestaria. Hay que aprobar unos presupuestos, eso es imprescindible, y sobre todo queremos una financiación justa. No es de recibo que Castilla y León, teniendo el 20% del territorio y el 5% de la población, vaya a recibir una financiación que no llega ni al 1,5. Esa situación es intolerable. Entonces, desde luego, si tenemos que negociar con alguien, necesitamos que nos ayuden, porque si no, todo lo que hemos venido consiguiendo, muchas veces solos a lo largo de esta legislatura, pues evidentemente se va a poner en peligro. Y eso, para nosotros, eso sí que es hablar de cosas importantes, ¿de acuerdo? Y sobre eso es lo que en ningún caso vamos a poder negociar. Hablaba usted de la vivienda, que usted ha sido directora general de vivienda, y es verdad que ha progresado mucho los planes de vivienda, de alquiler, aunque en algunos casos yo creo que ustedes han errado, como por ejemplo poner lo de los precios de unos alquileres para dar una ayuda. Ya sé que lo hacen para no alimentar el mercado, pero claro, nosotros hicimos un análisis en el periódico, en los 3 principales portales, y claro, el alquiler que ustedes ponían como máximo para eso es que no lo cumplía prácticamente en ningún sitio. Yo sé que lo hacen para evitar alimentar la especulación, se hace eso, ¿no? Pero voy a preguntar, a ustedes les endosaron, a ustedes como parte del gobierno les endosaron el chiringuito, Vox les endosó el chiringuito aquel de la oficina antiocupa, que ya advertimos a algunos que no iba a servir para nada, ¿vale? Pero bueno, se lo endosaron y ustedes lo tuvieron. Y la pregunta es, y la Junta, ya sé que es difícil, pero no puede hacer nada con un caso real, que son esa gente de Arroyo de la Encomienda, de ese edificio del Saref, que es un organismo semipúblico, porque lo hemos pagado todo, sí, y que tiene ahí instalado a un montón de delincuentes, de ocupas, de narcotráfico. Yo pienso en esa gente, me imagino como pensaba usted, esa gente que tiene sus ahorros y los ha metido en una vivienda para poder vivir. O sea, no se le puede salvar de ese sufrimiento, de ese infierno que tiene esa gente. Porque ya no hablo de la vivienda ocupada, no. Es que el problema es que hay un montón de gente decente, sí, que vive ahí y que no tiene, parece no tener ningún derecho, porque la Saref mira para otro lado. Bueno, un par de cuestiones, ¿no? Respecto a las ayudas al alquiler, solamente darle una cifra. Si hay 18.000 familias que el año pasado, solo el año pasado, se han beneficiado de las ayudas al alquiler, con ese ratio de alquiler, es que hay alquileres que no superan ese ratio. Luego, efectivamente, el mercado, es verdad que cada vez es más difícil, pero no es cierto que no haya familias que no puedan acceder a esas ayudas al alquiler por el tope de precio. No, si yo lo que digo es que no hay mucho piso. Nosotros hicimos una prueba con los 3 portales principales, no hay mucho piso bajo esos precios. Vale. 18.000 familias que sí que están en ese margen. Usted sabe que el crecimiento del alquiler no ha sido exponencial, ha sido vertiginoso, sí, desde hace 2 años. Sí, estamos en la media, estamos en una media por debajo, estamos en unos precios de alquiler en Castilla y León por debajo de la media. En relación a la ocupación, yo soy muy clara y le voy a decir que las oficinas antiocupación no fue una decisión de Vox. Y le voy a explicar por qué. Porque precisamente los gestos son importantes. Los gestos son importantes. Entonces, frente a aquellos que han ridiculizado las oficinas antiocupación, yo les digo precisamente lo que usted me acaba de decir. ¿A usted le parece gracioso? No lo digo por usted, sino a esos que lo han ridiculizado. ¿A usted le parece gracioso que haya familias que no pueden vivir en su casa porque hay gente que está ejercitando actuaciones delincuentes en el segundo B o en el cuarto A? A mí no me parece gracioso. ¿Por qué se pusieron en marcha las oficinas antiocupación? Precisamente porque no tenemos nada más posible que hacer. Ojalá pudiéramos modificar la ley estatal para evitar que las ocupaciones se salden como se saldan. Además, las oficinas antiocupación tienen una doble intención que se está cumpliendo. En primer lugar, que el afectado pueda acudir a algún sitio a pedir auxilio, porque es que... El desahogo. El desahogo, y no solamente eso.
oiga, la información, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Gratuita. Y lo hemos hecho a través de las cámaras de la propiedad urbana, que son los que mejor saben cómo tiene que actuar esa persona. Y en segundo lugar, porque queremos dar una imagen de que en Castilla y León eso no lo vamos a consentir y por tanto ahuyentar el mero hecho de que si se lo hable. consiente la Sareb, si es que quien lo está consintiendo es la Sareb. No, decía respecto de las oficinas. Claro. Y en relación con la Sareb, yo le diré lo que hemos hecho desde el gobierno de Castilla y León, ¿no? El alcalde se puso en contacto con la Dirección General hace unos cuantos meses. A través de la Dirección General mantuvimos una conversación con el responsable de la Sareb que se encargaba pues, de este problema, ¿no? Y es verdad que en la Sareb nos dieron buenas palabras. Nosotros no tenemos capacidad de nada más, pero sí que hemos instado por activa y por pasiva a esta entidad que ahora está pues, en otros derroteros. Pero hablen, ¿no? también con su delegado del gobierno, Sí. que no sé qué es lo que pinta su delegado del gobierno, el delegado del gobierno de esta comunidad. Dígale que es que hay narcopisos ahí, Sí, que sí. se han montado narcopisos, que lo sabe todo el mundo y lo sabe todo el vecindario, Y menos él la lo sabrá policía. también. Bueno, pues- Lo único que no lo sabe, no, pues si lo sabe y no ejercita, ya me parecía gravísimo. El único que parece que lo sabe es la Guardia Civil y la policía y el subdelegado del Bueno, gobierno. porque hay perdóneme, pero es que hay una tendencia de unos partidos políticos a que esto es lo normal y que hay que proteger esas situaciones bajo el amparo y la idea de que es que hay personas vulnerables. Y usted lo ha dicho, a las personas vulnerables ya les atendemos desde la Administración. Lo que pasa es que se ha generado esa situación, lógicamente, pues de falta de rigor, en el que entonces las personas se toman la justicia por su mano y Hay un utilizan. subdelegado del gobierno, hay un delegado del gobierno y hay dos ministros de Valladolid. Póngalos en el disparadero, porque es la única forma en la que la política actúa en este país, cuando se le pone el disparadero. Lo vimos el otro día con la Universidad de Valladolid. Sí. Hasta que la Universidad de Valladolid no se la puso en el disparadero en el abismo, no actuó con el caso del profesor. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces no solamente no se nos escucha al otro lado de la mesa, sino que a veces ese mensaje que damos no llega a los ciudadanos porque no se recoge. Entonces, bueno. Señora Pardo, yo tenía una pregunta para usted. Por aquí han pasado representantes del sector del campo, de agrarios, agrícolas, nos han trasladado todas sus quejas y sus inquietudes y de alguna manera han sido muy críticos con los parlamentarios de ambos partidos, tanto de PSOE como de PP, pues por no ponerse de frente contra esos acuerdos de Mercosur. Y Castilla y León es una comunidad autónoma eminentemente agrícola y bueno, se habla de la España vaciada, pero tiene un peso importante este sector. ¿Cree que de alguna manera les va a afectar esta circunstancia? Pues si quizás le explicamos lo que ha pasado, a lo mejor no nos afecte tanto, ¿no? Porque yo creo que hay bastante falta de rigor en lo que se comunica, ¿no? Y desde luego el Partido Popular es el partido del campo. O sea, eso es lo primero que podemos defender y que podemos demostrar, ¿no? Pero votó ¿Qué sí, ¿no?, en Mercosur. ¿Qué ha ocurrido en Mercosur? Es que la postura de Castilla y León no ha sido la postura del gobierno de Castilla y León. La postura de Castilla y León ha sido la postura que defendió y que acordó la Consejería de Agricultura con las organizaciones agrarias y agroalimentarias. Se firmó un acuerdo en virtud del cual decidieron acordar una posición en concreto respecto de Mercosur siempre y cuando se dieran unas circunstancias. Hay acuerdos firmados por todas las organizaciones agrarias. Por tanto, el que ahora digan que eso no les gusta, pues tendrá que ser bajo su responsabilidad. Es decir, la Consejería de Agricultura, liderada por María González Corral, no adoptó una postura unilateral, no llevó una postura que era la que le parecía oportuna, porque, insisto, para el Partido Popular es, desde luego, el partido del campo. Sabe perfectamente lo que se juega en Castilla y León y nunca adoptará una decisión en contra de lo que les interesa a quienes son protagonistas de esa actividad, como no haríamos en el ámbito de la medicina o en cualquier otro. O sea, que lo que ha llegado a Mercosur ha sido lo que... Es que no lo entiendo bien. Lo que ha llegado a Mercosur es lo que se planteó, el acuerdo que estaban de acuerdo todos los agricultores. De hecho, mire, ahora mismo no se está discutiendo Mercosur sí, Mercosur no, porque ya está firmado. Lo que se está discutiendo es Pero cómo está en la justicia. Sí, está en la justicia porque se ha llevado a la justicia para determinar a través de un dictamen si efectivamente eso era contrario o no a una serie de cuestiones de la Unión Europea. Pero lo que nosotros hemos pedido, lo que se ha pedido, porque se ha firmado así, es que tenía que darse una serie de circunstancias para que esa entrada en vigor fuera posible. En concreto, ya se han explicado, pero son bastante razonables. Cláusulas de salvaguardia que significan: oiga, si usted me está exigiendo a mí unas condiciones de producción, tendrán que tenerla también los demás. Si los precios no son favorables para Castilla y León, entonces esas importaciones no podrán entrar.
¿de acuerdo? Una reciprocidad, que es lo que pedimos, y también lo que se ha pedido, porque lo han querido así, agricultores y ganaderos, es también un control en fronteras serio. Pero no se ha reflejado en lo que es el acuerdo final. Claro, por eso precisamente es por lo que estamos en este momento, en esa situación en la que queremos que eso sea así. Y por cierto, el que ha votado no ha sido Vox. Los que verdaderamente ayer dejaron al sector primario abandonado fue Vox, que tiene esa radicalidad y que tiene ese mensaje fácil. Pero lo hizo porque no iban a esas cláusulas de salvaguardia. Bueno, es que esas cláusulas de salvaguardia no Pues las dejaban, han defendido por ellos. así decirlo, al aire a los agricultores. Bueno, no era lo que ellos habían pedido. Pero no era lo que ellos habían pedido porque no lo han defendido nunca. Ellos tienen una máxima que es no a Mercosur. Esa es su máxima. Y a partir de ahí, pues no hay nada más que hablar. No hay que olvidar que Mercosur, entre otras cosas, la desbloquea Meloni. Es Meloni quien desbloquea el acuerdo de Mercosur fundamentalmente, a cambio de que se adelante en las inversiones de la PAC para hacer más competitivo al campo de aquí. Quien se ha puesto es Francia, quien se ha puesto los países no productores son los que están a favor del Mercosur, pero bueno, es que es un mundo global, yo es que esto de en un mundo global poner puertas al campo me parece muy difícil. Muy complicado. Sobre todo porque si no, no sé dónde vamos, hay que explicarle a la gente que no sé dónde vamos a comprar las patatas, porque la gente no sabe que las patatas que comen en determinada época es de Israel, de Argelia y de Marruecos, o los mangos, por ejemplo, que compráis en el mercado que compramos todos. Claro, a ver si cree que salen de las viñas de rueda. Los que compro pone que son de España, pero yo los que me España, me hace dudar todo. No, ya. entre no pone origen entre septiembre y noviembre pones España que son de Málaga, pero el resto del año no puede ser de España porque no se produce. Pero bueno, es como las nueces, ¿no? Las nueces no se producen todo el año. Bueno, se nos está acabando el tiempo y desde luego que este ha sido una primera toma de contacto porque queda todavía, bueno, iba a decir mucho por delante, no mucho, un poquito más de un mes hasta el próximo 15 de marzo. En cualquier caso, María Pardo, ha sido un placer recibirla en esta quinta esquina, en esta noche, y veremos a ver qué es lo que ocurre durante todo este mes. El día 15 hablarán los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tamara, gracias por haberme acompañado en esta noche. Gracias. Pablo, también, gracias a ti. Gracias y un abrazo a la familia de Sergio Delgado, que creo que se lo merece, lo necesita, y además el apoyo de la sociedad, porque es terriblemente indignante el aquelarre de juicio al que han sido sometidos. Libre, lo cual es normal, pero es un aquelarre porque se ha juzgado a la víctima, no al verdugo. Un abrazo que hacemos también extensible, por supuesto, a todos ellos. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta noche. El jueves que viene más, volvemos con más actualidad y más protagonistas aquí en esta quinta esquina.